¿Qué tal? Buenas tardes, jóvenes. ¿Qué tal? Buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar ya con el taller. El día de hoy vamos a ver los ejercicios de integrales. Vamos a ver la integral. Integrales inmediatas, integrales con sustitución. Y mencionaremos algunas cositas ya para ir viendo lo siguiente. Son los otros métodos de integración. Vamos a comenzar con esto. Recordando que a partir de las derivadas nosotros podemos encontrar las integrales. Viendo a la integral como la antiderivada. La antiderivada es otra forma de llamar a la integral indefinida. Y todas las fórmulas de integración, al menos las fórmulas de integración inmediata, las podemos obtener a partir de esto, a partir de nuestras derivadas. Por ejemplo, cuando nosotros derivamos, al exponente le restamos un 1 y nos queda así. Y ese exponente lo bajamos acá a multiplicar. Eso es lo que hacemos cuando derivamos una potencia, por ejemplo. Ahora, cuando nosotros vamos a integrar, va a ser el proceso contrario. Por ejemplo, aquí al momento de derivar el 3x al cuadrado más c, el 2 baja a multiplicar y le restamos un 1 y así que nos queda esto. Ahora, el proceso contrario sería ir de aquí hasta aquí. Y a eso nosotros le llamamos integral. Y lo vamos a colocar de esta manera. Acá. La integral de 6 veces x diferencial de x sería igual a esto. Este diferencial de x es lo mismo que nosotros colocamos acá. Por ejemplo, aquí al momento de usar la derivada con la regla de la cadena nos queda esta derivada de u. Aquí nosotros también podríamos colocar derivada de x. Pero la derivada de x es 1 y ya no se pone, ya no lo ponemos. Al menos ya no se ponen las derivadas. Pero en las integrales sí se coloca. Y derivada de x pasa a escribirse así. Dx. ¿Qué significa lo mismo? Derivada de x. Es lo mismo que este x'. Entonces, cuando nosotros queremos pasar de aquí hasta acá, a ese proceso se le conoce como la integral indefinida. Y lo escribimos de esta manera. Integral indefinida de 6x diferencial de x. ¿Y eso quién sería? Sería justo esta expresión que está acá.
Pues aquí vemos que es lo contrario a la derivación. Ahora nosotros podríamos así calcular varias integrales usando la derivada como herramienta de ayuda. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos la integral del x al cuadrado. Al momento de buscar la integral de x al cuadrado, tenemos que pensar en una función que al derivar nos dé el x elevado al cuadrado. Y esa función es el x al cubo. Cuando nosotros derivamos un x al cubo, nos va a quedar 3x elevado al cuadrado. Pero aquí no está el 3. Y este 3 que aparece, para que no aparezca en esta parte, lo colocamos aquí dividiendo, de tal manera que se cancele. Por eso es que la integral del x elevado al cuadrado sale igual a esto, ¿no? Este 3 que está abajo es para que al momento de derivar el x al cubo se cancele con este y nos quede este de acá. Y lo mismo podemos hacer con este x al cubo. Cuando buscamos una función que al derivar nos dé el x al cubo, esa sería el x a la cuarta. Pero la derivada de x a la cuarta sería 4x al cubo. Aquí no está el 4. Para que desaparezca, lo divido entre 4. Y por eso que aparece este 4 aquí dividiendo. Y podemos seguir buscando más y más. Podemos ahora ver que si aquí está el x al cuadrado, aquí va a estar el x al cubo. Vamos a ponerle por aquí. También que si aquí está el x al cubo, aquí está el x a la cuarta. Así que se le aparece sumando 1. Aquí está el x a la 1 y aquí aparece el x al cuadrado. Si al derivar nosotros le restábamos 1, al integrar le sumamos un 1. Y no solamente eso, sino que el exponente que encontramos aparece también abajo. Este exponente también aparece abajo. Eso nos puede dar lugar a ver una fórmula para integrar cualquier potencia. Y esa es la que aparece por aquí. Cuando integramos el x elevado a la n, le sumamos un 1. Y aparecerá ahora mi x elevado a la n más 1. Y como está acá, este exponente aparece abajo también dividiendo. Y esa es la fórmula que nosotros vamos a emplear para integrar las potencias de x. La integral de x a la n sería x elevado a la n más 1 sobre n más 1. Y siempre más una constante. Esa constante es porque al momento de derivar, cualquier número siempre va a desaparecer, siempre se hace cero. Por eso que le podemos colocar aquí cualquier número, cualquier constante. Pero si nosotros quisiéramos integrar cosas más generales, no tenemos que quedarnos con x elevado a la n. Algo más general sería con la función u. Era lo mismo que hacíamos acá. Usamos la regla de la cadena y teníamos esta fórmula de derivación más general. Lo mismo hacemos con la integral. Dejamos las x y usamos la u, donde este u puede ser cualquier función que depende de x. Así que este integral ya no solamente me sirve para el x a la n, sino me sirve para cualquier otra función. Si mi integral tiene esta forma, yo puedo usar lo que está aquí. Al hacer este cambio en la derivada, nosotros le llamábamos regla de la cadena. Pero en las integrales no se le llama regla de la cadena. En las integrales se le conoce como sustitución a ese reemplazo, al cambiar el x o alguna función por una u. Y cuando buscamos una sustitución en las integrales, nosotros siempre vamos a buscar que aparezca una función y que también aparezca la derivada de esa función. ¿Por qué tienen que aparecer los dos? Porque así aparece también en la regla de la cadena. Y está el u y también está su derivada. Acá también está el u y también su derivada. Acá en esta parte también.
está el u y también está su derivada. Esos siempre van a aparecer al momento de usar la regla de la cadena. Por lo tanto, en la integral, cuando usemos la sustitución, vamos a buscar esto. Pero a veces no van a aparecer la función u y su derivada. Sin embargo, sí se va a poder usar la sustitución. Hay algunos casos que no se comportan como los demás. Pero no quiere decir que no se pueda usar la sustitución. Sí se va a poder, pero tendríamos que hacerle algunos cambios y lograr que aparezca de alguna forma la derivada y la función, las dos. Y así como hemos deducido la fórmula para la potencia, recordando la fórmula de la derivada de un logaritmo, que es esto, nosotros podemos encontrar la fórmula para la integral de esta expresión. ¿Qué sería esto? Eso es por la derivada. Y lo mismo va a suceder con la exponencial. La derivada de la exponencial es esto. Así que la integral del e elevado a la u sería el mismo e a la u. ¿Por qué? Porque la derivada de esto es esto. Estas son nuestras fórmulas de integración a las que nosotros llamamos inmediatas. Son las fórmulas de integración más sencillas que nosotros podamos ver. Vamos a borrar esta parte, luego no se va a ver bien. Esos están acá. Vamos a ponerle ahí. Esta derivada ahora pasa a escribirse así. Esta derivada ahora se escribe así. Ese es un poco de las fórmulas de integración que vamos a ver. Nuestras integrales llamadas inmediatas. Pero las integrales tienen más propiedades. Una de las propiedades que también se usaba en las integrales es esta de acá. La propiedad de la linealidad. La usábamos también en la derivada. Cuando nosotros queríamos derivar, por ejemplo, así, un u más b, derivábamos por separado. Esta es la derivada de u más la derivada de v. Se podía hacer así. Y como se puede hacer eso con las derivadas, también se puede hacer esto con las integrales. Si tienes dentro de una integral dos cosas que se están sumando, tú las puedes separar como suma de dos funciones e integrar por separado. Pero solamente eso se puede hacer en la suma de dos funciones o en la resta, no en la multiplicación. Ahora, si yo tengo un número que está multiplicando una función, este número también lo puedo sacar. ¿Y eso por qué? Porque al derivar un número por una función, también podríamos dejar el número afuera y derivar solamente la función. Era lo mismo. Entonces, como sucede en la derivada, también sucede en las integrales. Y más general, ¿no? Si tenemos función multiplicada por número más otro número multiplicado por una función, lo podemos separar de esta manera. Vamos a hacer esto y encontrar la propiedad de la linealidad de las integrales. Otra de las cosas que nosotros vamos a necesitar para esta parte son nuestras identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas nos van a ayudar con ayuda del cambio de variable, también llamado sustitución, a tener más fórmulas de integración de las que ya tenemos acá. Estas son algunas de las propiedades que vamos a ir usando. Por ejemplo, la propiedad pitagórica, que de aquí salen estas dos, dividiendo entre coseno cuadrado y aquí dividiendo entre seno cuadrado, encontramos más propiedades. La propiedad de las funciones recíprocas, como que la secante es 1 sobre el coseno, que las cosecantes es 1 sobre el seno, las identidades de ángulo doble que salen de esta,
del seno de la suma y del coseno de la suma. Cuando los dos ángulos son iguales, aquí aparecen estos dos, seno del ángulo doble y el coseno del ángulo doble. Ahora usando esta de aquí y esta de acá, nosotros encontramos estas dos identidades adicionales, que te sirve para transformar esas identidades de senos o cosenos al cuadrado en ángulos dobles. Esas identidades también vamos a usar al momento de integrar. Por ejemplo, aquí podemos ver que gracias a la derivada podemos encontrar algunas fórmulas de integración. Una de ellas es esta. Si la derivada del coseno es el menos seno, entonces la integral del seno sería el menos coseno. Por comodidad no se le coloca el signo menos aquí, sino que se lo pasa al otro lado, por eso que está así. Ya tenemos ahí una fórmula. Si la derivada del seno es el coseno, entonces la integral del coseno sería el seno. Encontramos otra fórmula más de integración. Lo mismo podemos hacer acá. Si la derivada de la tangente es la secante al cuadrado, entonces la integral de la secante al cuadrado sería la tangente de x. Si la derivada de la cotangente es menos cosecante al cuadrado, la integral de la cosecante al cuadrado sería el menos cotangente. Y así. La derivada de la secante es secante por tangente. Entonces la integral de la secante por tangente sería la secante. Y esta también. La integral o la derivada de la secante es menos cosecante por cotangente. Entonces la integral de esto debería ser igual a esto. Pero no todas se obtienen de forma directa con la fórmula de la derivada. Por ejemplo, estas que están acá con puntitos, esas no se pueden encontrar directamente con las fórmulas de las derivadas. Para encontrar esas necesitamos más cosas, algunas herramientas más. Vamos a ver el día de hoy una de ellas, para ver por qué y de dónde salen esas formulitas. Por ejemplo, vamos a ver cómo es la integral de la cotangente, para hacer un ejemplo. Vamos a ver esta de acá. ¿Por qué sale así? Aquí está. La integral de la cotangente. Usamos nuestras identidades trigonométricas y voy a escribir esto de esta manera. Fracción. La cotangente es coseno sobre el seno. Todo esto por diferencial de x. Notemos que la derivada del seno es el coseno. Así que aquí nosotros podemos hacer un cambio de variable. Algo llamado sustitución. Y cambiamos. Voy a cambiar el u. Ahora va a ser mi seno de x. Derivada de u sería la derivada del seno, que es el coseno. Y lo reemplazamos acá. Fíjate que siempre terminamos ya no con el x comita, ahora terminamos con el diferencial de x. La integral le puedo escribir ahora sí. En lugar de colocar coseno de x, derivada de x, en lugar de colocar todo esto acá, voy a colocar derivada de u. En lugar de poner seno de x, colocaré u. Esta integral también la podríamos escribir así. Esta es una fórmula de integración inmediata. Vamos a colocar aquí cuál es la fórmula. Esta es nuestra fórmula de integración. La integral de esto sería el logaritmo natural de u. Todo esto más la constante de integración. Que lo puedes colocar como C o como K, con cualquier letra. Regresas ahora a tu variable original. La variable original era el u.
era el X. Ahora lo escribes así. ¿Quién es el U? U es el seno de X. Y todo esto más nuestra constante. Y listo. Ya está. De esta forma encontramos que sí, la integral de la cotangente es el menos o el logaritmo natural de la secante del seno de X en valor absoluto. La presencia de este valor absoluto es porque en un inicio nosotros no sabemos si este U sea positivo o sea negativo. Entonces, para asegurarnos del signo, se le coloca como un valor absoluto. No puede ser cero, ya que está abajo. Por eso que solamente o es positivo o es negativo, pero nunca es cero. Y este es nuestro primer ejercicio. Entonces, si hay alguna pregunta, alguna consulta hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Bien, vamos a ver lo siguiente que vamos a necesitar. Todas estas fórmulas que están aquí, que aparecen con los X, podríamos generalizarlas, así como hicimos con las que están por acá. Con estas de aquí. Donde aparecía la U. Para la integral de la secante y la cosecante se puede hacer algo similar, Edgar, pero no es igual. Se puede hacer en realidad de dos maneras. Y vamos a, ya que lo mencionas, vamos a colocar esto aquí. A demostrar esta de acá. Ya que lo mencionas por ahí. ¿Cómo podríamos demostrar esto? ¿Qué creen que se debe usar? Por ejemplo, la secante se puede escribir así. Vamos a ponerlo de dos maneras. Sí, es 1 sobre coseno. Vamos a poner aquí primera forma. Y luego una segunda forma. Esa primera forma también va a ser aplicable, por ejemplo, para calcular esta de acá, la cotangente. Lo primero que vamos a hacer es escribir este secante de otra manera. Voy a poner por acá así. Integral de la secante de x diferencial de x. Y vamos a recordar, vamos a analizar cómo son nuestras derivadas. Las derivadas nos van a ayudar para poder plantear bien nuestra integral. Buscamos fórmulas de derivación donde aparezca nuestra función secante. ¿En la derivada de qué funciones aparece la función secante? Vamos a poner por aquí. Una de ellas. La derivada de la secante. La derivada de la secante de x es igual a secante por tangente. Secante de x por tangente de x. Otra más donde aparece la derivada de la secante o la función secante es al derivar la tangente.
la derivada de la tangente de x, esto es secante al cuadrado. En ambas aparecen estas dos. Y aquí tengo un indicio para poder calcular esto. Aquí estamos buscando solamente indicios, recordando fórmulas. Como se cumple esto de acá, ahora podríamos también sumar nosotros estos dos. Vamos a sumar. Sumo esto y sumo esto. Uso la propiedad de la linealidad de la derivada. Así como la integral se puede ver así, la derivada también. Entonces, la derivada de la secante de x más la tangente de x, como aquí hay secante y aquí hay secante, lo podemos escribir así. Secante de x multiplicando a la tangente más secante. Más secante de x. Ahora, de esta suma que está aquí, vamos a poner esta segunda forma en otro lado. De esa suma que está ahí, podríamos pasar a dividir esa secante con la tangente y encontrar otra expresión. De aquí encontramos esto, que la secante de x más tangente de x derivado me va a dar, por aquí, línea de división, que esto dividido entre este blanco que está aquí, entre la secante de x más la tangente de x, va a ser igual a la secante de x. Esta expresión es lo que yo estaba buscando. Quería una expresión donde yo pueda escribir de otra manera esta secante. Y esta secante entonces se va a poder escribir de esta forma. Terminamos aquí con esta parte que ha sido solamente una ayuda para ver qué cosa es lo que yo necesito hacer. Me ha ayudado de las derivadas para poder encontrar una forma de integrar esa expresión. Tengo esto y aquí tengo esto. Entonces ya no voy a escribir la secante, voy a escribir ahora estos dos. Y es más, el hacer esto me va a dar lugar a una sustitución. Vamos a colocar así. Que esto de acá sería igual a la integral de esta expresión que está aquí. Es lo mismo. Y como aquí estoy ya integrando, lo termino con diferencial de x. Usamos una sustitución. Mi sustitución va a ser la siguiente. Un w igual a secante de x más tangente de x. Haciendo eso, tenemos que la integral de esto sería derivada de w, porque justo aquí está lo mismo. Este es el mismo w, pero aquí está derivado. Este es mi w. Vamos a poner acá así. Pero aquí está el w derivado. Entonces sería la derivada de w sobre w. Esta es una integral inmediata. Este es logaritmo natural del valor absoluto de w más la constante c. Pero ¿quién es w? W es secante más tangente, y de ahí sale la fórmula. Logaritmo natural de la secante de x más la tangente de x más la constante de integración. Y de ahí sale esto de acá. Observando nuestras derivadas, y a partir de aquí planteo mi integral. Pero no es la única forma de hacer. Se puede resolver de otra manera. Esa otra forma no la han visto en las diapositivas, tampoco las van a ver, porque es otro método de integración, pero que no lo hacemos o no se hace en el curso. Pero lo voy a mencionar por aquí. Segunda forma. A esta segunda forma de resolver
se conoce como sustitución universal. Aquí vamos a aplicar nuestra sustitución universal. ¿En qué caso se emplea la sustitución universal? Cuando tienes funciones donde aparecen puros senos y cosenos. Así que esta secante lo voy a tener que reescribir. La integral de la secante de x diferencial de x sería igual a la integral de 1 sobre el coseno de x diferencial de x. Es lo mismo. ¿En qué consiste la sustitución universal? Consiste en tres cosas. Primero, un cambio de variable. Es una sustitución que no es evidente, es una sustitución que se hace de una forma peculiar. Nosotros vamos a considerar esta sustitución. Voy a ponerle u igual a la tangente de x medios. Esa va a ser mi sustitución. El seno de u, o el seno de x, de este x que está aquí, sería igual al 2 veces u sobre el 1 más el u cuadrado. Es algo diferente a la sustitución trigonométrica. Y la última es esta. El coseno de x, ese debe ser igual a 1 menos u cuadrado sobre el 1 más u cuadrado. Esta sustitución universal sale de un triángulo rectángulo. Sale de analizar ese triángulo. Ese triangulito que está por aquí, con un ángulo que es el x, y aquí tenemos esto. El 2U, voy a poner aquí mi ángulo x medios. Mi ángulo x medios, y aquí tengo esto. Voy a con x nada más. X. Aquí el x, y por acá tenemos el cateto opuesto, que sería 2u. Aquí que sería el 1 menos u cuadrado, y aquí el 1 más u al cuadrado. De esto sale. De este triángulo nosotros vamos a poder encontrar cuál sería esta expresión. Ahora necesitamos nosotros transformar. Aquí yo tengo el coseno de x. Necesito también encontrar la derivada. La derivada lo vamos a encontrar aquí. Para derivar necesito despejar. Y despejamos con la función inversa, que sería x medios igual a un arco cuya tangente es u. Derivamos derivada de x sobre 2 sería la derivada del arco tangente, que es 1 sobre 1 más u cuadrado por derivada de u. Y este 2 pasa al otro lado multiplicando. Así que la derivada de x es 2 derivada de u sobre 1 más u cuadrado. Todo esto de acá es el proceso para hacer la sustitución universal. Y ahora sí comenzamos a cambiar. Sería igual a la integral derivada de x, 2u sobre 1 más u cuadrado. 2 derivada de u sobre 1 más un u al cuadrado. Esto dividido entre el coseno de x, que es 1 menos u cuadrado sobre 1 más u cuadrado. 1 más, menos u cuadrado sobre 1 más u al cuadrado. Y aquí se van. Y me queda solamente esta integral. La integral de 2 derivada de u sobre un 1 menos u elevado al cuadrado. Me sale esto. Abajo nosotros podríamos factorizar. Y al factorizar nos va a quedar esto. Integral 2 derivada de u. Voy a ponerlo así. 1 menos u por 1 más u. Esta es nuestra expresión. Y aquí vamos a usar fracciones parciales. ¿Qué son las fracciones parciales? Tenemos que separar estas fracciones como sumas o restas de fracciones. 1 menos u, 1 más u. Lo sumo y al sumar se daría así. 1, 1. Al sumar tenemos el 1 más u más el 1 menos u. Se van los u y me queda 1 más 1, que es el 2 que está aquí.
Así que mi descomposición como suma de dos fracciones es correcta. Todo esto por diferencial de u. Estas integrales son inmediatas. Bueno, se podría decir que inmediatas. Si no se ve como integral inmediata, haces otra sustitución aquí. La sustitución sería esta. W igual a 1 menos u. Derivada de W es menos derivada de u. Así que esto se escribe de esta forma. Lo separas en dos. Derivada de u sobre 1 menos u. Más derivada de u sobre 1 más u. Y aquí vas a usar otra sustitución. Son dos. Vamos a ponerle por aquí un t. T igual a 1 más u. Derivada de t sería derivada de u. Y ahora sí reemplazo. Derivada de u es menos derivada de w. Y 1 menos u, eso es w. Más integral. Derivada de u sería derivada de t sobre t. Esta es una integral inmediata, esta de acá también. Ambos son logaritmos naturales. Menos logaritmo natural de w. Más logaritmo natural de valor absoluto de t. Más la constante de integración. Vamos a poner más c. Y esto lo podría ordenar y escribir así ahora. Logaritmo natural de t menos logaritmo natural de w. Más la constante c. Toda esta de logaritmos se puede unir en un solo logaritmo. T sobre w más la constante c. Pero ¿quién es t? T es 1 más u. Así que esto lo voy a escribir ahora sí. Logaritmo natural de un 1 más u sobre w. 1 menos u. Todo esto más la constante c. Necesitamos regresar a la variable original. ¿Quién es esto de acá? El 1 más u. ¿Quién es el 1 menos u? La variable original sale de esta parte. De toda esta expresión de aquí. Entonces regresamos a todo esto. Así como nosotros aquí en esta parte llegamos a todo esto, al seno de x, coseno de x, nosotros podríamos encontrar también esta expresión que está aquí. Y esto lo vamos a hacer de esta manera. Voy a transformar un poco más a esta expresión. Bien, que usando el método que usando diferentes métodos en las integrales, tú puedes encontrar respuestas o resultados diferentes. Lo voy a escribir ahora esto de esta manera. Esto sería igual al logaritmo natural de 1 más u. Y vamos a separarlo. Separarlo de esta forma. Voy a ver cómo me conviene para poder separar. A ver. Menos, por aquí un más. Vamos a separarlo de esta manera. Aquí, por ejemplo, tenemos el coseno y aquí el seno. ¿Qué sucedería si nosotros dividimos seno entre coseno? Se van estos de acá y nos queda 2u sobre 1 menos u cuadrado. Que es justo la parte que nosotros teníamos por acá. Aquí tengo estas mismas fracciones, pero aquí tengo solamente el 1 menos u y acá arriba está el 1 más u. Voy a separar en dos. Esto nosotros lo podríamos separar así. Estos son 1 sobre 1 menos u. Incluso podríamos separarlo de esta forma. Un 1 menos u más 2 veces u sobre un 1 menos u. Y aquí, bueno, 1 menos u. Todo esto más la constante c. Y nos queda solamente esto. Menos u más 2u sería más u. Se va. Aquí al logaritmo natural de 1.
más esta expresión, 2u sobre 1 menos u. Y todo más la constante c. Y regresamos ahora sí a la variable original. Ya tengo el 2u y aquí abajo el 1 menos u. Fíjate que el 2u es esto. Y aquí me falta solamente el 1 más u. Lo escribimos ahora sí. Logaritmo natural de 1 más. ¿Quién sería nuestro 2 veces u? 2 tangente de x medios. Ahora sí. Como un 2 tangente de x medios sobre el 1 menos tangente de x medios. Y todo esto más la constante de integración. Mira que usando esta sustitución universal no llegaste a esta misma fórmula que está aquí, sino que encontraste esta otra forma de escribirlo. Si quieres encontrar la misma expresión, se necesita hacer más cambios todavía. Escribirlo de otra forma. Y esa otra forma sale de representar tu tangente más secante. Vamos a colocarlo por aquí, para ver por qué sale eso. Que es igual a tangente de x más secante de x. Lo escribes todo en términos de senos y cosenos. Esto sería seno de x sobre coseno de x. Más el 1 sobre el coseno de x. Y esto es el seno de x más 1 sobre el coseno de x. Pero tú quieres expresarlo todo en términos de u. Cambias. ¿Quién es el seno? Seno sería 2u sobre 1 más u cuadrado. 2u, 1 más u elevado al cuadrado más 1. Sobre el coseno. 1 menos u cuadrado sobre 1 más u elevado al cuadrado. Eso sería 2u más 1 más u elevado al cuadrado sobre 1 más u elevado al cuadrado. Y aquí el 1 menos u cuadrado sobre 1 más u cuadrado. ¿Se va? Se va. Y te queda esto. 1 más el 2 veces u más el u cuadrado. Todo sobre el 1 menos u elevado al cuadrado. Usas diferencia de cuadrados arriba y abajo, y arriba binomio al cuadrado, que es 1 más u elevado al cuadrado, y acá abajo tienes un 1 menos u por un 1 más u. Simplificas y te sale 1 más u sobre 1 menos u. Y aquí ya tienes la igualdad que tú buscas si quieres escribirlo tal cual la fórmula. Es tangente más secante, es justo 1 más u sobre 1 menos u. Así que de aquí tú puedes llegar también a esta fórmula. Vamos a borrar esto. Si queremos llegar a la fórmula así tal cual, encuentras esto, sí. Pero si usas esta parte, también puedes encontrar esto. Esto sería igual al logaritmo natural de esto. ¿Quién es esto? Tangente más secante. O secante más tangente, que es lo mismo. Y todo esto más la constante de iteración, más c. Aquí llegas a tu fórmula, pero si sigues otro camino, llegas a otra cosa. Eso es lo que sucede con las integrales. Que dependiendo qué método o qué camino tú sigues para poder resolver, puedes encontrar un resultado completamente diferente a lo que te dice incluso la fórmula. Bien, este es otro camino, el de la sustitución universal. Que como ven es bastante tedioso, pero siempre funciona cuando tienes funciones trigonométricas y siempre que las puedes expresar en senos y cosenos. Siempre se puede usar esto. No es sencillo, es poco tedioso encontrar resultados aquí, pero sale. Y tienes esta otra. ¿Cuál es la diferencia?
que en la sustitución universal lo pasas a senos y cosenos y de frente siempre haces esta misma sustitución, por eso se llama sustitución universal. Con la misma sustitución siempre sale. Reemplazas, te pones a resolver, resuelves y ya llegas a tu solución. En cambio aquí, ¿cuál ha sido la dificultad? Que tú, para resolver esto, ha sido más rápido, sí, pero he tenido que buscar qué propiedades tengo que usar. No es como aquí que de frente sale con fórmula. Aquí no, aquí tú buscas qué puedes usar, pruebas, a ver si te sale así, si no te sale con esto. Así que hay dos maneras diferentes de enfocar el mismo ejercicio. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Sí, si se te olvida la fórmula, hay opciones. Por ejemplo, estas de acá, ¿no? Y lo mismo puedes aplicar en la cotangente. No, esto es muy fácil. En la cosecante. Buscas derivadas donde aparezcan la cosecante. Por ejemplo, para la cosecante aparece en la misma derivada de la cosecante. La derivada de la cosecante de x sería el menos cosecante de x por cotangente de x. Otra fórmula donde aparece es en la cotangente de x. Su derivada es justo el menos cosecante al cuadrado de x. Sumas y aquí te va a aparecer el menos cosecante por cosecante menos cotangente, que es justo lo que está acá. Y te va a salir lo mismo, la misma estrategia que aquí. Ajá. Entonces, la estrategia para derivar o para integrar esto es la misma que usamos acá. La misma. Y en integración, uno busca eso, busca estrategias, salidas a cuando, por ejemplo, te olvidas la fórmula. Vamos a ver algunos más. No sé si hay alguna otra consulta hasta aquí. Vamos a ver lo siguiente. Este hemos hecho, este también. Todas estas formulitas que teníamos con X, las podemos sintetizar y escribir de esta manera, en forma más general. Ya no con la X, sino ahora con la U, donde este U otra vez puede ser cualquier función que dependa de X. Y no solamente para esta, sino para todas las que hemos visto antes. Ahora, en cuanto a los métodos de integración que nosotros vamos a emplear, siempre tú busca integrales inmediatas. Si no se trata de una integral inmediata, puedes buscar una sustitución. Si es que ya estás seguro que no se puede hacer por sustitución, fracciones parciales o sustitución trigonométrica. Si es que no se puede hacer por ninguna de estas, tu última opción debe ser integración por partes. Que sustitución universal nosotros no hacemos. Así que nuestra última opción, la forma más larga de las integrales, para nosotros es esta, la integración por partes. Así que debe ser lo último que debes intentar. Está ordenado más o menos en el orden de dificultad. Estas son más fáciles y hasta aquí, que es el menos fácil. Vamos a resolver, por ejemplo, este de aquí. Tengo esta expresión. Está elevado al cubo. No es una integral inmediata, pero tampoco se puede usar una fórmula o un método de sustitución que nosotros podamos ver conveniente, ¿no? Estrategias sí, pueden haber varias. Una de ellas, por ejemplo, es resolver el binomio al cubo, usando, por ejemplo, esta fórmula. A menos B al cubo es igual a 1 cubo menos 3a cuadrado B más 3ab cuadrado menos un B al cubo. Se puede hacer eso. Se puede. También el binomio de Newton, también. Ahora, no te recomiendo hacer esto cuando tienes exponentes grandes. Por ejemplo, ahí tendríamos... Un momentito, por favor.
Si usamos nuestro binomio al cubo, tendríamos esto, la integral de x elevado al cubo. Y por aquí, a ver. No es bien. Ya está bien. X elevado al cubo, otra vez al cubo, menos 3 veces el x al cubo elevado al cuadrado. Esto por el b, que sería el 1 sobre x, más el 3x al cubo por 1 sobre x elevado al cuadrado, menos el 1 sobre x elevado al cubo, y todo esto por diferencial de x. Queda así. Resolvemos todo lo que está ahí. Sería un x elevado a la 9 menos x a la 6, entre x sería 3x elevado a la quinta, más 3x menos x elevado a la menos 3, todo esto por diferencial de x. Y estas son integrales inmediatas, donde podemos aplicar directamente nuestra fórmula de integración de la integral de una potencia, que está acá. Esta fórmula vamos a usar. Esto tendríamos un x a la 10 sobre 10 menos x a la 6 sobre 2 más un 3x al cuadrado sobre 2 menos x elevado a la menos 2 sobre menos 2, y esto más la constante de integración. Reducimos, un x a la 10 sobre 10 menos x a la 6 sobre 2 más 3x al cuadrado medios más 1 sobre 2x elevado al cuadrado. Y todo esto más la constante C. Así que ahí terminamos con este ejercicio. ¿Alguna consulta, jóvenes, con este primer ejercicio? Este es para resolver. Tenemos que usar el binomio al cuadrado o el binomio al cubo. Bien, vamos entonces con el siguiente ejercicio. Vamos a ver acá. Qué raro. No parece el integral. Vamos a ver este. Este es nuestro siguiente ejercicio. La integral de 1 menos seno de x, y abajo está el x más el coseno de x elevado al cuadrado. Buscamos primero, como no se trata de una integral inmediata, buscamos la sustitución, a ver si es que se puede o no emplear la sustitución. Y en este caso sí se puede. ¿Por qué? Porque veo que la derivada de x es 1, la derivada del coseno es el menos seno. Así que podemos usar la sustitución aquí. Nuestra sustitución sería la siguiente. U igual a x más coseno de x. Derivada de u, la derivada de x es 1, la derivada del coseno es menos seno de x, y todo esto por diferencial de x. Reemplazamos en la integral 1 menos seno de x por derivada de x, eso sería derivada de u. Coseno x más coseno de x, eso es mi u, pero está elevado al cuadrado. Así que esto nos quedaría ahora sí. U elevado a la menos 2, derivada de u. Es una integral inmediata, menos 1 sobre menos 1, más la constante de integración. Y lo escribimos finalmente así. Menos 1
sobre U más C. Pero ¿quién es el U? El U es todo esto, que sería menos 1 sobre X más coseno de X, todo más la constante C. Y ya está. Terminamos con este ejercicio. ¿Alguna consulta, jóvenes? Sí, sí, parecía. Parecía, es solamente asustaba un poco. Me asustaba un poco por la forma que tiene, pero al ver que la derivada de esto era esta y la derivada de esta salía así, era una sustitución y por eso salió rápido. Vamos a ver otro. Este de acá. ¿Cómo integramos eso? Bueno, a veces los ejercicios chiquititos pueden ser más extensos de lo que parece. Por ejemplo, la integral de esto. Esta integral no es nada elemental, esto demora un montón. Pero esta que está aquí es más larga y sale rápido. Para integrar esto, así como está, no se puede. Una opción es usar la sustitución universal, pero como le digo, eso no hemos hecho. Sale más extenso con eso. Así que nosotros vamos a buscar otra alternativa. Con las trigonométricas, tú tienes que buscar todas las propiedades que puedas. Por eso que al momento, antes de resolver, vimos por aquí algunas de esas propiedades. Por ejemplo, estas de acá. Estas propiedades tenemos que tenerlas ahí a la mano. Una donde aparezca un coseno, un 1 más coseno. Un 1 más coseno puede ser que tenga que ver con un coseno cuadrado, o incluso acá podríamos hacer algo similar a esto, en estas diferencias de cuadrados. Lo que voy a hacer, sobre todo en esta parte, aquí en esto, si yo despejo, tendría seno cuadrado de teta es igual a 1 menos coseno cuadrado de teta. Pues 1 menos coseno cuadrado de teta es 1 más coseno por 1 menos coseno. Entonces, por ahí va mi idea en este ejercicio. Ya tengo el 1 más coseno. Para formar esa identidad necesito un 1 menos coseno. Entonces multiplico y divido por la misma expresión. Como multiplicar por el conjugado. 1 más coseno de x y lo multiplico por un 1 menos coseno de x. Arriba y abajo. 1 menos coseno de x. Todo esto por diferencial de x. Ya tengo esto. ¿Por qué? Mi intención ahora es usar la diferencia de cuadrados. Escribir de esta manera todo esto. 1 menos coseno de x, diferencial de x, esto dividido, y en la parte baja, usando la diferencia de cuadrados, nos quedaría el 1 menos coseno cuadrado de x. Pues la identidad pitagórica me dice que esto es un seno cuadrado. Así que ahora colocamos mi fracción, abajo va a aparecer el seno elevado al cuadrado de x, y acá arriba el 1 menos coseno de x. No parece un gran cambio, pero en realidad sí. El cambio que nosotros hemos hecho en esta parte va a hacer que ahora sí se pueda resolver. Porque al inicio tenía dos cosas sumándose abajo. Eso yo no lo puedo separar en dos partes. En cambio ahora tengo una sola cosa abajo. Eso me va a permitir separar estas dos cosas en dos fracciones. Un 1 sobre seno cuadrado de x menos coseno de x sobre este seno cuadrado lo voy a escribir como seno de x por seno de x. Sería lo mismo. Todo esto por diferencial de x. Incluso aquí podríamos separar así.
1 entre seno al cuadrado, eso es la cosecante al cuadrado de x. Menos coseno entre seno, eso es cotangente de x. 1 entre seno, cosecante de x. Todo esto por diferencial de x. Esta ya es una integral inmediata. La integral de la cosecante al cuadrado es la cotangente, pero con signo negativo. Menos cotangente de x. Y la integral de esto es una de las integrales inmediatas. Es la cosecante. ¿Vale? La integral de esto, sí, cosecante. Cosecante de x. Y todo esto más la constante de integración. Y ya está. Terminamos con el ejercicio. Pero para poder resolver fue necesario esto. ¿Y de dónde sacamos esto? De observar nuestras fórmulas o nuestras identidades trigonométricas. Salió de observar esto. Que al hacer esto, iba a salir así. Y esto se puede escribir así como 1 más coseno de x o de teta por un 1 menos coseno de teta. Entonces, viendo esto es como se ha podido resolver. Pero ha sido necesario tener esas identidades a la mano. Sí. ¿Alguna consulta, jóvenes? Vamos con el siguiente. Seno por coseno. ¿Qué hacemos para resolver esa integral? Sí, es el ángulo doble. Para resolver multiplicamos y dividimos por 2. 2 derivada de x sobre 2 seno de x por el coseno de x. Y esto es 2 derivada de x sobre el seno de 2 veces x. Forme el ángulo doble. Y vamos a hacer una sustitución pequeña. Mi sustitución va a ser la siguiente. Un u igual a 2 veces x, derivada de u sería 2 derivada de x. Eso va a hacer que mi integral, ahora lo escriba así, derivada de u sobre el seno de u. 1 entre seno es cosecante, ya la integral de la cosecante de u por derivada de u. La integral de la cosecante, logaritmo natural de cosecante de u menos cotangente de u. Nos queda esto, más la constante de integración. Y regresamos a la variable original. Sería igual al logaritmo natural de la cosecante de 2 veces x menos la cotangente de 2 veces x más la constante c. Y ya está. Terminamos con el ejercicio. ¿Alguna consulta acá, jóvenes? Bien, vamos con el siguiente. Ahora esto, seno de x más coseno de x sobre seno de x menos coseno de x. ¿Qué fórmula de integración usamos? ¿Cómo integramos esa expresión?
Parece más difícil de lo que es. Bueno, dependiendo de qué forma lo resuelvas. Puede ser, sí, se puede hacer eso, pero a ver, vamos a hacerlo de esa forma, por aquí en el chat, como me dice Edgar, y luego vamos a hacer de otra forma más rápida todavía. Vamos a ponerlo de dos maneras, ¿ya? Primera forma, por aquí me sugieren esto, que use la conjugada. Ujú, sí, pero hay una forma más rápida todavía. Si lo ven, por ahí me avisa para hacerlo. Seno de x, igual lo vamos a hacer después de esto. Seno de x más coseno de x. Lo voy a poner así, al cuadrado. Y aquí abajo, mi seno de x menos coseno de x. Lo voy a multiplicar por el seno de x más coseno de x. Todo esto por diferencial de x. Su expresión conjugada. Arriba me quedaría seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x más 2 seno de x por coseno de x sobre diferencia de cuadrados. Seno al cuadrado de x menos coseno cuadrado de x. Todo esto por diferencial de x. Esto es un 1, identidad trigonométrica. Esto es el ángulo doble. Esto es el seno de 2 veces x. Y esto es el negativo de el coseno del ángulo doble. Este es menos coseno de 2 veces x. Ahora nuestra integral la escribimos simplemente así. 1 más seno de 2 veces x sobre menos coseno de 2x. Todo esto por diferencial de x. Voy a separar en dos integrales. Menos 1 sobre coseno de 2 veces x menos seno de 2 veces x por coseno de 2 veces x. Todo esto por diferencial de x. Y vamos a hacer una sustitución pequeña. Mi sustitución va a ser un u igual a 2x. Así que derivada de u sería 2 derivada de x. Y reemplazo en todo esto. Esto sería igual a menos 1 sobre coseno de 2 veces de u menos seno de u sobre coseno de u. Pero acá dice 2 derivada de x y aquí no hay un 2. Pues multiplico por 2 y divido entre 2. Un medio, así que todo esto ahora ya sería derivada de u. Esto de acá lo vamos a escribir de otra manera. Es igual, puedo sacar el menos y aquí tener esto. Integral de la secante de u por derivada de u menos, sería más ya porque ya saqué el menos, integral. Aquí voy a usar otra sustitución más. Vamos a colocar un w igual a coseno de u. Derivada de w sería igual al menos seno de u derivada de u. Esa la voy a emplear acá. Ya tengo un más. Entonces aquí vamos a poner menos derivada de w. Ponerlo de color blanco. Sobre w.
menos 1/2. La integral de la secante, ese es el logaritmo natural de la secante de u más la tangente de u. Menos, este es otro logaritmo natural. Logaritmo natural del valor absoluto de W. Todo esto más la constante C. Y seguimos resolviendo. Menos 1/2. Vamos regresando a la variable original. El u es 2x. Sería menos logaritmo natural. O incluso esto, como aquí hay restas de logaritmos, se podrían juntar. Sería un secante de u más tangente de u sobre W. Y W es coseno de u. Así. Todo esto más la constante de integración. Más C. Se puede seguir reescribiendo porque todavía no he regresado a la variable original. Este negativo, me puedo deshacer de este negativo si deseo para poder simplificar un poco más, pero lo voy a dejar ahí. El secante sería 1 sobre coseno más tangente seno de u sobre coseno de u. Todo esto dividido entre el coseno. Más la constante C. Igual a menos 1/2 logaritmo natural, valor absoluto. Aquí me va a quedar seno de u más un 1 sobre coseno de u. Y aquí el coseno de u. Sobre 1, podríamos colocarlo así. Sobre 1. Extremos y medios. Y me va a quedar así. Menos, más la constante de integración. Igual a menos 1/2 del logaritmo natural del seno de u más 1 sobre coseno cuadrado de u. Más la constante de integración. Más c. Puedo pasar este seno o este coseno dividiendo a cada uno. Y si no desean ya seguir transformando más, lo dejan así, pero cambian el u por el 2x, porque ese u es 2x. Te quedarías con el seno de 2 veces x más 1 sobre coseno al cuadrado de 2 veces x, solamente esto, más c. Y sí, sí se puede seguir resolviendo todo esto de acá. ¿Cómo se puede seguir reduciendo todas estas cosas? Recuerda que lo puedes terminar aquí, pero voy a resolver o reducir un poquito más. Este coseno cuadrado lo voy a escribir como 1 menos seno cuadrado de 2 veces x. Y acá lo voy a escribir así, 1 más el seno de 2 veces x, más la constante de integración. Pues aquí podemos simplificar y nos va a quedar solamente esto. Es igual a menos 1/2 del logaritmo natural de un 1 sobre 1 menos seno de x, de 2 veces x, más mi constante de integración. Este negativo, me deshago de este negativo, ingresa y me quedaría 1/2 del logaritmo natural de 1 menos el seno de 2 veces x, más mi constante de integración. Y aquí también podríamos terminar. Porque esto va a ser lo mismo que esto. Pero aquí ya no está con el negativo, aquí está sin el negativo. Y nos quedaría esto. Y así, tienes diferentes formas de escribir. Ahora, aquí se puede seguir, pero yo lo voy a dejar así.
¿Por qué? Porque todo esto que está aquí se puede reducir a simplemente dos líneas, resolviéndolo de otra manera. Esa otra forma es tan rápida que lo voy a hacer aquí. ¿El 1 más seno de 2x se simplifica? Sí, sí. ¿Por qué? Porque si esto de aquí, esto vamos a suponer que sea como un A, para aquí, un A más B. Y aquí yo tengo mi A menos, sería mi A, y aquí tengo mi A cuadrado menos B cuadrado. Yo tengo así, A más B sobre A cuadrado menos B cuadrado. Esto es un A más B y aquí un A menos B por A más B. Diferencia de cuadrados. Por eso que se puede simplificar. Se va y se va. Y solamente me queda el 1 sobre A menos B. Eso es lo que ha pasado. Por eso que estos dos se pueden simplificar y nos queda solamente este. Se cancelaron. Ahora, como le digo, todo esto de acá puede salir solamente en esta pequeña parte. Pero para eso necesitamos observar cómo son las funciones que están ahí. Vamos a ver si se puede. Una sustitución pequeña. Vamos a ponerlo todo esto un poquito más abajo. Quiero que mi sustitución ingrese aquí en esta parte. Esto sería una segunda forma. Pero para eso necesito esta sustitución. Mi sustitución va a ser un u igual al seno de x menos coseno de x. Vamos a ver si es que me sale. Si es que no sale, ahí terminaría el ejercicio. Derivada de u. La derivada del seno es el coseno. La derivada del menos coseno sería más seno por diferencial de x. Y esto es lo que está arriba. Y esto es lo que está acá abajo. Así que esta integral tú la puedes escribir así. Como la integral de la derivada de u sobre u. Y esto es una integral inmediata. Logaritmo natural de u más la constante c. ¿Y quién es esto? Sería el logaritmo natural de u. ¿Quién es el u? De seno de x menos coseno de x. Todo esto más la constante c. Y ahí termina. Mira todo lo que nos llevó a este camino. Por no buscar la sustitución que estaba acá. Estaba ahí escondida esa sustitución. Esta es la que yo le decía. Si observamos bien las funciones que están aquí, nos va a salir en una sola línea. Y ahí está mi línea. En una sola línea sale tu ejercicio. Pero eso no quiere decir que no sea válido esto. Si es válido, ahí está viendo cuánto te has demorado. Llegaste a un resultado, pero no es igual a esto. No importa, porque en la integral puede suceder eso. Puede ser que encuentres un resultado y no necesariamente tenga que ser igual. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, jóvenes, hasta aquí? Sí, parece. Es el uso correcto de la identidad en el momento indicado. Aquí estamos usando justo esta expresión, estas derivadas, la sustitución en esta parte. Si ya tú intentas usar sustitución en otro, ya no te sale. Desde aquí tenías que usarlo. Más que visión, Edgar, es la práctica. Mientras más ejercicios tú resuelves, ya sabes qué cosa emplear. Porque todos son al final casi repetitivos. Pero es como cualquier oficio, ¿no? Mientras más lo practicas, más fácil vas a encontrar soluciones. Y la idea es eso, ¿no? La práctica hace al maestro. Por eso que al menos en la integral sí requiere bastante práctica. Bastante, como dice, visión para ver qué cosas se tiene que hacer. Y bueno, jóvenes, eso sería todo por mi parte con este taller. Nos vemos, cuídense. Es una forma mecánica de ver las cosas, Edgar. Cada uno tiene su punto de vista.
Nos vemos, cuídense. Ah, les recuerdo que lo que hacemos está acá en el enlace de OneDrive, por si alguno todavía no lo tiene. Ahí se los comparto en el chat. Sí, este es el link del Drive, Jean-Pierre. Ok, nos vemos. Cuídense. Hasta luego.